Hola, soy Quirino Olivera Núñez, investigador de la Amazonía, y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema del arcaico en la selva, que abarca un periodo de 7000 a 2000 años antes de Cristo. El primer tema relacionado a tiempo y espacio. La selva peruana ocupa el 59% del territorio nacional del Perú. Aquí se encuentra la reserva de agua dulce más importante de la nación, biodiversidad de fauna y flora con especies nativas únicas en el mundo, pero sobre todo habitan aquí los últimos pueblos nativos del planeta. La selva siempre ha sido considerada como marginal al desarrollo de la civilización andina, porque se creía que los únicos seres humanos que habitaron en este lugar fueron hombres desnudos, organizados en bandas o tribus salvajes, dedicados simplemente a la caza, pesca y recolección de frutos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre las investigaciones arqueológicas que venimos desarrollando en la cuenca del río Marañón, en las provincias de Urubamba, Bagua, Jaén y San Ignacio, en las regiones de Amazonas y Cajamarca al nororiente de Perú. La cronología que estamos registrando en este lugar la hemos dividido en dos componentes. El primero, relacionado al arte rupestre, que tiene una antigüedad de 6000 años antes de Cristo. Y la segunda, relacionado a la arquitectura de carácter ceremonial, que tiene una antigüedad de 4000 años antes de Cristo. Las características del territorio están representadas por un conjunto de valles formadas por los principales ríos, como la cuenca del Marañón, el Chinchipe, el Chamaya, el río Santiago, un poco más hacia la selva. Pero en estos lugares nosotros vemos valles bastante fértiles, y justo en la desembocadura de los ríos estamos localizando una serie de montículos arqueológicos que aparentemente eran formaciones naturales, pero que después de las investigaciones hemos comprobado que son montículos totalmente artificiales, que el hombre, antes de abandonar los sitios arqueológicos, los templos, se dedicó a hacer verdaderas obras de ingeniería para ocultar la arquitectura al interior de montículos que parecían formaciones geológicas naturales sobre las cuales creció la vegetación, y de esta manera, practicando el ritual de enterramiento de los templos, las sociedades amazónicas lograron que se conservara por miles de años hasta las más frágiles arquitecturas con pinturas murales, como las que estamos descubriendo en Casual, Las Juntas, en Bagua. ¿Cómo fue la organización política y social de esta gente? Nosotros podemos encontrarlo en los monolitos o litoesculturas que están en diferentes partes del espacio geográfico. Por ejemplo, el monolito de Pampa del Inca, de casi 2 metros 30 centímetros de largo o de alto, donde aparece la figura de un personaje con cierto rango, con tocados, con ornamentos, y pareciera que fuera una mujer que está tocándose el vientre. Al igual que la estela de Chontalí, que parece representar el diseño de lo que es la corona o el penacho de un gran personaje que estaría sepultado al interior de la tierra. En Monte Grande encontramos una pequeña escultura de piedra en cuya parte posterior aparecía un orificio de entrada y salida, lo que demuestra que esta mini escultura funcionó como un dije que el personaje llevaba probablemente en el cuello, y se relaciona exactamente con el estilo del trabajo en piedra de una mini escultura también encontrada en Chontalí, donde el personaje sostiene en su mano derecha una porra de mando. Tiene un tocado y tiene unas orejeras, lo que lo hacen que se distinga entre los demás personajes y pareciera que fue una gobernante o ocupó un estatus social importante en las sociedades amazónicas. Tiene un tocado y orejeras que de esa manera lo hacen única en este tipo de representaciones. En cerámica tenemos varias representaciones de esculturas de personajes con ornamentos y atuendos
de rango. Pero un detalle importante es que la mayoría de estas representaciones son de sexo femenino, lo que nos hace pensar que probablemente el rol de la mujer en estas sociedades amazónicas jugó una especial importancia en el liderazgo o el mando que tuvieron frente al pueblo. Y nosotros en San Isidro encontramos un entierro de un personaje que lo bautizamos con el nombre del Señor de los Caracoles, porque tenía un conjunto de caracoles terrestres alrededor del cuello. Y comparándolo con un dato etnográfico de un curandero, de un chamán de la Amazonía, encontramos que este señor, sentado sobre una planta de ayahuasca, utiliza un collar de caracoles terrestres. Según él manifiesta que los caracoles son los que lo vinculan con el mundo de los muertos, con el Ucupacha, con el mundo de abajo, con el inframundo. Y en ese sentido el dato es sumamente importante. La historia de la arqueología en la Amazonía no puede dejar de lado la figura del doctor Julio César Tello, quien después de examinar la iconografía representada en Chavín de Huántar, donde estaba presente el jaguar, el caimán, el águila arpía y hasta una planta de yuca, planteó la hipótesis de que el origen de la civilización andina se encontraba en la Amazonía. Siguieron sus trabajos o su visión Pedro Rojas Ponce, que excavó en Huayurco, que además fue discípulo de Julio C. Tello, Donald Leitrap excavó en Yarinacocha, en Pucallpa, en el Ucayali, Daniel Morales en el Chambira en la década del 80, Ruth Shadi Solís en la década del 70 en Bagua, Jaime Miasta en la década del 80 en San Ignacio, Santiago Rivas en Loreto, Ryan Clasby en el 2010 en Huayurco, Atushi Yamamoto en Ingatambo en el 2005 y Quirino Olivera, quien les habla, en Bagua, Jaén, San Ignacio y Utcubamba a partir del año 2010 que estamos desarrollando investigaciones. Los sitios más importantes, sin duda, son las representaciones de arte rupestre, donde aparecen escenas de caza que están representando, por ejemplo, en el Cerro Cuaco, la caza de un venado, donde los personajes celebran con garrotes y el venado está tendido en el suelo con las patas hacia arriba. Y a un costado hay una figura extraña que nosotros la hemos denominado como el dios de la montaña. En Limones hay un personaje que está recolectando frutos de unas plantas. Y en Tambolí hay una especie de culto a las aves, que hay varias representaciones de diversos tipos de aves acompañados de personajes que desfilan a lo largo del panel. Y en el Cerro Cuaco, un cóndor con las alas desplegadas está frente a un personaje estilizado. En Minyulay y Carachupa aparece la expresión de las manos que probablemente sirvieron como el primer elemento para beber el agua de los recipientes, de las fuentes de agua por primera vez, o las manos que son las que son capaces de fabricar los instrumentos y las que hacen que el hombre desarrolle. Y al igual que en la cueva de Altamira en España o que la cueva de las manos en Argentina, las manos están expresadas con un simbolismo religioso sumamente importante. En Monte Grande tenemos la representación de una arquitectura en forma de espiral, que creo que es el símbolo más importante de la Amazonía. La figura de la espiral significa la unión y la reconexión espiritual e intuitiva del hombre con el universo y con Dios. Al centro de esta espiral, nosotros esperamos encontrar la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo, acompañada de las evidencias del cacao más antiguo del mundo. San Isidro también es otro elemento arquitectónico muy importante de la Amazonía, con una arquitectura muy antigua, igual o más antigua que Monte Grande, al igual que Huayurco e Ingatambo, excavada por Atushi Yamamoto. En la desembocadura del río Chamaya está también el almendral, y en Bagua está Casual, con la representación de un caimán que se desplaza lentamente por encima de la figura de dos serpientes corales. Lo que nos llamó la atención mucho
es que en el 2010, cuando estuvimos excavando este contexto, aparecieron a 2,70 metros de profundidad 2 serpientes corales vivas. Yo impedí que los obreros mataran estas serpientes porque imagino que eran como las guardianas del templo. En las juntas hemos encontrado también un conjunto de representaciones de pinturas murales que sin duda constituyen los primeros murales amazónicos descubiertos en América. Dentro de los principales aportes e innovaciones de estas sociedades, no podemos dejar de mencionar la arquitectura de carácter monumental, público, religiosa, que es quizá el símbolo más importante y el reflejo del gran desarrollo de las sociedades amazónicas, pero también la presencia del cacao. En Ecuador, Francisco Valdés, en la naciente del río Chinchipe, en un sitio arqueológico que se llama Palanda, encontró evidencias de cacao de 5.300 años antes de Cristo, lo que hace el cacao más antiguo del mundo. Siempre se pensaba que el cacao era originario de Centroamérica, de México, pero con esto, 2.000 años antes que los olmecas, en México nosotros ya estábamos utilizando el cacao como bebida y alimento de los dioses. En ese sentido, nosotros esperamos encontrar en Monte Grande, con una característica arquitectónica muy similar a la de Palanda, también las evidencias de cacao. La yuca fue tal vez otro elemento, al igual que la papa en el mundo andino, una de las bases principales de la dieta alimenticia de las culturas amazónicas. La yuca amarga o brava fue domesticada por el hombre amazónico y fue utilizada en sus alimentos como uno de los principales elementos de su dieta alimenticia. La cultura material que vemos en los museos se caracteriza por diversos artefactos de piedra, como podemos apreciar un plato de piedra de color negro con la representación de un jaguar y un caimán. Ese mito importantísimo de la Amazonía entre la lucha del jaguar y el caimán está representado en este plato, al igual que recipientes, cucharas, donde los personajes o líderes religiosos probablemente chancaban y preparaban el material alucinógeno para las grandes ceremonias. Hay representaciones de lechuzas, de monos, de peces, de serpientes, que distinguen esta gran tecnología desarrollada en el arte lítico. Pero uno de los hallazgos importantes también fue en San Isidro, donde encontramos un collar de cuentas de concha espóndilos, procedentes del Golfo de Guayaquil en Ecuador. Eso nos demuestra la conexión que hubo desde las poblaciones del mar del Pacífico hasta la Amazonía, pasando por la sierra. Finalmente, quiero destacar 2 aspectos. El primero, que estas investigaciones solamente son una pequeña muestra de la enorme riqueza cultural que existe en la Amazonía y que estas investigaciones tienen que estar eminentemente relacionadas con los pueblos originarios de la Amazonía que actualmente habitan en este territorio, porque muchos de los aspectos iconográficos que ellos están practicando están plasmados en la arquitectura hace miles de años. Por ejemplo, el arte corporal que practican los aguajún tiene una relación directa con las pinturas murales de las juntas. Y el otro aspecto es que estos conocimientos científicos tienen que ser difundidos a nivel de todas las instituciones educativas, especialmente en la escuela rural, en la escuela local, y de esta manera contribuir de alguna forma al desarrollo social y económico de las poblaciones locales. Por último, quisiera despedirme agradeciendo a las instituciones que han hecho posible estas investigaciones, y me refiero al Plan Binacional Perú-Ecuador, a la Municipalidad Provincial de Jaén y al Gobierno Regional de Cajamarca, que sin su ayuda hubiera sido imposible llevar a cabo estas importantes investigaciones que de alguna manera están cambiando y reescribiendo la historia de la arqueología que hasta ahora conocíamos. Muchas gracias.